aprendiéndoles a lo que es la adoración, Abelardo. La importancia tan grande de que seas una influencia muy grande en tu casa. Amén. Que los niños conozcan la Biblia, no que conozcan otras cosas. Bueno, que si no me enrollo porque te quiero predicar la palabra del Señor. Me he puesto hasta cronómetro. No quiero estar más de 30 minutos porque si no es malo. Son las 9:30, las 8:30, a las 9:10 calculo que termino. Pregunto en esta tarde para que te traiga calor a tu corazón y te cuestiones a ti mismo acerca de una pregunta que llevo varios días preguntándome. Y esta es la pregunta o la cuestión que vamos a poner hoy en materia. Para ti, ¿qué realmente es más importante? ¿El mantenerte o el crecer? Pregúntate a ti mismo y cuestiónate. Ponte en cuestión. ¿Para ti qué es más importante? ¿El mantenerte o el crecer? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios nos está llamando a un crecimiento. Pablo le dijo a los corintios, si mal no recuerdo, en el capítulo 15, versículo 54 de Corintios, les dice: estad firmes, mandato, y constantes, dice, manteniéndoos en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Dice eso? No, es incorrecto. La palabra de Dios dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Hoy yo vengo con esta palabrita directamente a tu corazón, sin tapujos y sin, como dice ese término vulgar, sin pelos en la lengua. Hoy vengo a decirte, no solamente Dios te ha llamado a mantenerte en santidad, sino también Dios te ha llamado al que alcances el crecimiento, la estatura y la anchura y la profundidad que Dios quiere en tu vida. Porque no solamente es mantenerte, sino también es crecer. Ahora bien, Cristo, ¿cuál fue su primer propósito? Morir por el hombre. Pero el segundo propósito, después de cuando resucitó, ¿qué propósito es el que hizo? Si ya el primero lo había hecho. Pero ¿y el segundo propósito cuál fue? ¿Por qué al tercer día resucitó? ¿Te has parado a pensar con qué fin, con qué propósito resucitó Cristo? En el capítulo 1, versículo 1 de los libros de los Hechos, dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas, muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable, creo que se está quedando sin pila, ¿puede ser? No. Con pruebas indubitables. La palabra indubitable significa que no cabía ni la menor duda de que Él era Dios y todas dichas pruebas. Dice, y apareciéndoles, noten, durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. ¿De qué forma Dios va a visitar esta iglesia? Va a haber un renuevo en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso vengo a decirte, Rafi, cuerpo ministerial, prepararos porque viene una grande bendición para esta casa, en el nombre de Jesús. Dios viene dando crecimiento.
Por eso aquí podemos ver cómo Jesús hizo su primer propósito con el hombre, que fue morir en la cruz del Calvario, ya que había algo que nos condenaba. Nosotros teníamos una enfermedad. La enfermedad se llamaba pecado. Nuestro diagnóstico a la enfermedad era una muerte eterna. Pero menos mal que en base al diagnóstico y a la enfermedad, Dios en su omnisciencia como Padre tuvo que crear un gran antídoto, ya que por nuestra naturaleza adámica estábamos destituidos de la gloria de Dios. El Dios Padre tuvo que hacer un antídoto, porque Adán no valió por ello, sino que por él estábamos todos caídos. Y ahora es la omnisciencia de Dios, el gran antídoto que tuvo que hacer Dios por ti y por mí es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A lo cual Cristo se entregó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero ahora Cristo muere y resucita. Y en este propósito de cuando resucita, ¿qué es lo que quiere, señores? Él lo que quería no solamente es darte posición, darte un lugar, la santidad, la regeneración, la justificación, la gracia, sino que ahora cuando resucita Jesús, Él lo que quiere es construir una iglesia que tenga frutos, una iglesia que haya manifestación de su poder, una iglesia que tenga resultados, no una iglesia pasiva, no un grupo de 4 gitanos encerrados en un local. Dios lo que quiere es que seamos luz en medio de tinieblas. No es mantenernos, es crecer. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Pues aprende a marcar diferencia. Porque si tú quieres marcar diferencia, Dios exige. Mire, el acceso a la presencia del Señor es fácil, porque se acepta simplemente por voluntad, ya que el Evangelio no se hereda. ¡Ay, qué pena! ¿Te has dado cuenta que el Evangelio lo estamos heredando? Mira, 4 años he estado de pastor, todavía no he bautizado a mi hijo. Porque el bautismo tiene que ser una decisión propia. Yo no puedo imponer a que nuestros hijos en nuestros locales sean convertidos si ellos no lo aceptan al Señor. Yo quiero que él tenga un encuentro personal con el Señor para que Dios lo pueda cambiar. ¿Sabes cuál es el resultado de una santidad barata? Una santidad barata es igual a un evangelio barato, es igual a un evangelio laico donde no suceden cosas. Y yo te digo algo, el libro de los Hechos no me revela cómo oraban, intercedían o predicaban. El libro de los Hechos es el libro de los resultados. Y hay un capítulo que todavía falta por escribir, y es el versículo 29 de Maná del Cielo, donde la iglesia de Maná del Cielo tiene que tener resultados. Por eso cuando hacemos campañas evangelísticas y decimos trae un alma arrepentida a los pies de Cristo, perdóname que te diga que te voy a corregir. Nosotros no somos quienes para hacer de este lugar y hacer un llamado de tal manera. Dice la Biblia, y Jesucristo dejando a las 99 se fue a para oveja perdida. Iglesia de Maná del Cielo, hay un llamado que Dios te está haciendo, y es este: sal, busca, encuentra al alma que necesita a Dios. Para eso Dios nos llamó. Pero ahora Dios, cuando envía a Cristo y en el tercer día resucita, da un curso intensivo de cómo debe de manejarse el reino de Dios. Y yo quiero aclarar que la doctrina del reino de Dios hay que saber utilizarla y saber bien explicarla. Porque por la culpa de señores, falsos profetas y maestros, ha sido distorsionada, por cuanto no han sabido ubicar la palabra al reino en nuestros tiempos.
Hay dos clases de reino que la Biblia nos habla. Y cuando dicen ellos lo del reino ahora, es cuando está distorsionada. ¿Por qué? Porque Cristo dejó una clara visión de lo que era el reino de Dios. Ahora bien, existe una palabra que me dio el Señor, y es que la compasión te llevará a una acción y la acción te llevará a un despertar. Lo repito, la compasión me llevará a una acción y la acción me llevará a un despertar. ¿Por qué te digo esto? Porque a quien no le duele su iglesia y no se involucra en ella y esperan a que otros hagan el trabajo que esta persona no quiere hacer, serás una persona que será apática. ¿Qué es una persona apática? Una persona apática es una persona que no se preocupa por los demás. Es una persona que no le afecta nada de lo que sucede. Es una de las personas que cuando acontece algo a su alrededor ni siente ni padece porque tiene el espíritu cauterizado. ¿Y qué es lo que sucede? Que ni siente ni tristeza ni siente alegría por el momento. ¿Qué es lo que quiere una persona apática? Una persona apática se sienta los 365 días al año en el mismo lugar, echan a su ofrenda, cantan 4 alabanzas, ven cómo la iglesia fluye, pero él no quiere hacer nada de por sí. ¿Qué es lo que sucede? Eres salvo, por supuesto, porque la salvación no tiene que ver con la acción de tus hechos, sino es por voluntad propia, por aceptar al Señor Jesucristo. Este es un mensaje, Dios me libre, no es ni de salvación ni de condenación. Este es un mensaje para decirte que debes de empezar a crecer. Porque aquí no, créeme que aquí no. Pero el Melilla, que ya me he enterado, sí. El Melilla me he enterado de que hay muchos cristianos que bajan a las iglesias que no son cristianos, son carnales. Que todavía no están convertidos. ¿O es que te piensas tú que todo el que dice Señor, Señor, pínchale, tócale, vas a ver? La persona que se involucra tiene compasión por las almas, tiene compasión por su iglesia. A eso se llama empatía. La empatía es una persona que tiene y que le llevará a una acción que te llevará a un despertar, y este despertar te llevará a dicha compasión, a que tener una conciencia de ver cómo hay una clara visión que ya Dios tiene preparado para ti y para mí, y en este reino que ahora voy a predicarte, el cual durante 40 días Cristo se manifestó con pruebas que no cabían ni la menor duda. Pero para entender esto necesitamos hacer diferencia, ¿qué es la visión? Y miren, la visión, según yo lo he entendido así, es la capacidad que da Dios a una persona de más allá de su propio entendimiento del presente al futuro al cual Dios lo ha llamado. Dicho llamado significa propósito. Es decir, cuando Dios crea un plan en su omnisciencia, se lo presenta a Cristo. Por eso quien llama a los cargos y a las personas es Cristo. Pero cuando hace ese llamado, hay alguien que es el que entra, que es el de la tercera Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es la función que hace dentro de nosotros? Si Dios crea un plan, Cristo lo presenta, el Espíritu Santo, ¿a qué nos llama? El Espíritu Santo nunca, de los nuncares, de los nunca jamás, que bien me ha salido. Nunca, de los nuncares, de los nunca jamás, el Espíritu Santo te va a acusar. Nunca. Porque mi Espíritu de Dios nunca te va a acusar, siempre va a tratar de convencerte. ¿Quién es el acusador? ¡Ah, amigo mío! Dios no tienta, sino que cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Luego entonces, cuando hay un llamado de parte de Dios, siento a Dios en esta tarde. Cuando hay un llamado de parte de Dios y es el Espíritu Santo el que nos capacita para realizar dicho propósito,
El que no le alcances no es culpa ni del mundo, ni de la carne, ni de Satanás. El que no lo alcances es culpa tuya porque no quieres oír a la voz de Dios. Ya que el mundo puede incomodar lo que está a tu alrededor, pero no puede incomodar lo interno. Por eso la persona que está guiada por el Espíritu Santo alcanzará, como dice el Salmos, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Pero para entender la visión que ya Dios ha puesto de antemano para mí, necesitamos esa clara visión. Miren, ejemplo. El pueblo oraba porque estaba preso y estaba cautivo en Egipto. Y en base a las súplicas que hace Dios, Dios llama a un hombre llamado Moisés. Y le dice, Moisés, al monte. Y dice, subiré yo. ¿Y por qué causa esta visión? Veré de que la zarza no se quema. En esa visión, Moisés le dio la capacitación de cómo saber liderar a un pueblo. Pero ahora bien, ¿de qué le sirve a Moisés de haber recibido lo que es la clara visión de cómo saber liderar a un pueblo si el pueblo no hubiese decidido salir de su sitio y de su lugar? En otras palabras, ¿de qué nos vale? De tener buenos líderes y pastores que nos pastoreen, ¿cuánto? ¿1 año, 2 años, 6 meses? ¿De qué nos vale todo eso si tú no quieres salir de tu propio Egipto? Si tú te encuentras a gusto siempre con tus mismas ataduras. ¿De qué vale? ¿De qué vale tener movimientos eclesiásticos, danzas, coros, ayunos, hacer todo? ¿De qué vale si tú no quieres cambiar? Que no es así, que las cosas no funcionan así. Que el cristianismo consiste en ser seguidor de Jesús y hacer lo que Dios dice, ponerte valores, ponerte patrones de conducta. Miren, este es el patrón que Dios quiere. Reprendo el odio en el nombre de Jesús. Dios quiere que ames. Dios no quiere que haya una falsa injusticia. Dios lo que quiere es que seas justo. Dios lo que no quiere es que vivas en pecado. Dios lo que quiere es que vivas en santidad. Dios lo que no quiere es que te llenes de razones como para hacerle a Dios culpable de lo que te pasa. Porque si en esta casa hubiese alguien que se sintiese culpable, diría Dios, culpable yo, culpable tú por hacerme injusto. Yo soy el que te hizo. Yo soy el dueño de los cielos y de la tierra. Y hay algo que en esta tarde siento muy fuerte para esta casa. Esta casa le pertenece a Dios. Para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, puedes darle un aplauso. Aleluya. Hemos hecho una visión panorámica, hemos abierto muchos abanicos y ahora vamos a ir cerrando. Hemos dicho primeramente que Cristo se entregó por el hombre, murió, resucitó. Durante 40 días se presentó con pruebas indubitables, hablándoles acerca de lo que es el reino de Dios. Hemos dicho que el reino de Dios consiste en visión. Consiste en la capacidad que da Dios a una persona de mirar más allá del sitio y del presente donde está el sitio y el futuro, que donde ya Dios lo ha determinado. Para que haya una clara visión en una iglesia necesitamos líderes. Y líder, tengo aquí agua, gracias, por si a un caso. Líder, ¿quién es? Líder no es aquella persona que sabe hacer todo el trabajo él, solamente si quiere llevarse los halagos. No, líder es aquella persona que sabe delegar. Hola, buenas tardes. Son las 8:50 y vengo a decirte que el líder es aquel que sabe delegar trabajo para que todos trabajen en una misma funcionalidad, sabiendo que este cuerpo no le pertenece a nadie, sino que le pertenece a Dios. Cuando este líder sepa bien delegar trabajo, entonces todo el cuerpo funcionalidad
consigo mismo. Pero ahora bien, para que una persona líder, en este caso mi hermano el pastor, que es el que tiene la capacidad y ya Dios ha puesto en él unas metas y unos propósitos alcanzables, porque dicho sea de paso, nunca prometas al Señor nada de aquello que no puedas cumplir. Prométele al Señor metas alcanzables para ti, en las cuales serán fáciles de alcanzar. Hay quienes quieren conquistar una nación sin primeramente conquistar su casa. Y hay algo que Dios nos llama como iglesia. Si hoy queremos salir a esas puertas de la calle, para que el mundo reconozca que dentro de nosotros somos personas que tenemos a Cristo, primeramente tenemos que ser personas irreprensibles, personas que no nos puedan señalar. Por eso vengo a decirte, primeramente predica en tu casa con tu testimonio. Sé un ejemplo para tus niños. Reprendo todas las maldiciones que salen por nuestra boca. Reprendo las malas conductas. Reprendo la criticación que sale en nuestras casas. Miren, si hay algo que estoy orgulloso es de esto. Me he comprado un piso. ¡Aleluya! Me he comprado un tercero. ¡Gloria! Sin ascensor. ¡Oh! ¿Y sabes por qué, Abelardico? Abelardo de mi vida, te quiero, palabra. Te amo y respeto tu ministerio. Me he comprado un tercero para que los problemas se cansen y no suban. Porque cuando entro a mi casa no quiero que los problemas nos afecten. Lo que quiero es que cuando vengan mis yernos y mis hijas se sientan en un trozo de cielo, donde encuentren abundancia de pan y donde encuentren el descanso. Dios te está llamando, maná del cielo, a que tu casica sea un trozo de cielo. Basta ya, hermanos y hermanas, de vivir un evangelio barato. Basta ya, hermanos y hermanas, de ser siempre lo mismo. Dios no te llama a mantenerte. Dios te llama a crecer, a crecer, a crecer, a crecer en medio de su voluntad. Pero ahora bien, para que toda visión tenga productividad, necesitamos que nuestra visión sea accesible, entendible y visible. Y aquí no entro porque es otro mensaje y si Dios quiere, pues dentro de poco tiempo vendré y lo administraré. Accesible, visible y entendible. Ahora bien, cuando Cristo les habla durante 40 días de lo que era el reino de Dios, el reino de Dios se divide en dos partes. El reino de Dios es la teocracia de Dios. Teo significa Dios, cracia, gobierno. Ahora bien, el reino de Dios, dividiéndose en estas dos partes, que el gobierno de Dios es impartido en nuestro corazón, ¿por qué no decimos democracia? ¿Por qué? Porque la palabra demo significa pequeña demostración de gobierno. Lo cual esta palabra, dicha pequeña demostración, es una forma de gobierno que tan solamente reside en varios grupos de hombres llamados liturgia o religión. Por eso hay muchas iglesias que solamente han establecido como un patrón de conducta, a lo cual se han formado un sincretismo. Perdónenme por esta palabra tan gitana, pero el sincretismo son normas de conductas establecidas por lo que creemos y hemos dado por asentamiento que es lo correcto. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo hemos traído a las iglesias, hemos cogido la palabra, no la hemos hecho a nuestra manera, y lo que hemos hecho es que hemos hecho iglesias con derecho de admisión. Tenemos la total autoridad y tenemos la incoherencia de hacer quién debe de pasar y quién no debe de pasar. Hemos puesto un alto standing para quien puede llegar y sentarse en este lugar. Y digo yo, ¿Cristo a quién predicaba? ¿Cristo a dónde iba? ¿Cristo a quién traía? No tenemos el derecho de predicar solamente a los nuestros. ¿Dónde están sentados los ludópatas? ¿Dónde están sentados
los alcohólicos, ¿dónde se están sentando los que venden cosas malas? Dejemos entrar para que tengan un encuentro con el Señor. Ha llegado el tiempo de romper toda liturgia, de romper toda religión, y declaro en esta tarde que esta casa está gobernada por la mano de Dios. Abelardo, que de la misma forma Dios tuvo oportunidad de presentarte a ti y presentarme a mí, también Dios tiene oportunidad de aquel que está allí enfrente. Siento esta palabra. Puedo ser libre. Siente esa palabra. Es para ti. En tu corazón ha puesto ya Dios metas. Y tienes un gran deseo y un propósito que solamente tú, tu mujer y Dios lo sabéis. Y Dios me decía ahí sentado para ti: si quieres ser diferente, aprende a marcar diferencia. Decía Fabio Coelho, decía, como dicen los gitanicos, decía así: el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, entonces estarás peor que antes. El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, entonces estarás peor que antes. Si sabes lo que tienes que hacer, porque miren, ay, Señor, sienta a Dios. ¿Sabes qué es delito? ¿Es delito el caso de omisión? ¿Se considera como delito? El que tú veas a un accidente, y cuando veas un accidente son 3 pasos a seguir. Primeramente es proteger, avisar y socorrer. Esos son la ley vial, los 3 pasos a seguir que reclama cualquier ciudadano bajo el gobierno de España: proteger, avisar y socorrer. Plásmate estas 3 palabras en tu corazón. Si ves a tu hermano caído, ¡hola! Si ves a tu hermano que en algo ha fallado, si ves hermano que en algo necesita de parte de Dios, primero, protégele, no le dejes al descubierto. 2, avisa al Rey de Reyes para que venga y le restaure. Y tercero, socórrele, no pases de largo. Dios quiere samaritanos que tengan en sus mentes un corazón de ayudar. Pero ahora bien, dice Colosenses 1:12 que nosotros hemos sido trasladados de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Luego entonces en nosotros ha tenido que haber un cambio. ¿Por qué digo esto? Porque puedes estar convertido y te convertiste al Señor en el año 1400. Puedes haberte convencido a un sistema y a unas formas de cómo se hace todos los días un culto. Pero ¿y cuando te venga el día malo? ¿Qué va a ser de ti si sigues siendo la misma persona? El que tiene un encuentro con el Señor, Dios lo cambia. La mala sombra se va. El mal genio se va. Las maldiciones se va. El engaño se va. Las puscas se van de nuestras casas. Todo se va de nuestro... Todo. Porque lo que Dios quiere es que seamos personas nuevas. ¿Sabes por qué hay tantas ruinas en nuestras iglesias? Porque todavía no nos hemos conocido al Señor. Hemos hecho de nuestras iglesias, hermanos y hermanas, hemos hecho de nuestras iglesias pecados y desórdenes ocultos que no queremos que Dios los destape.
Tapamos tanto, tanto, tanto que el Señor no puede visitarnos. Miren las cosas que hagas, pero que sean con excelencia para Dios. No ocupes un sitio y un lugar si Dios no te lo ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque entonces estarás ocupando un sitio y un lugar que a ti no te pertenece y le pertenece a otro. Y yo, en el tiempo que he estado de pastor en Ocaña, yo no daba un cargo para hacerles bien a la persona. Yo le daba un cargo porque le veía que podía traer un beneficio de bendición para la iglesia. No, pastor, pon en el coro a ver si cambia. Yo no hago eso. Yo no pongo a nadie en la batería. Yo no pongo a nadie en el órgano. Yo no pongo a nadie en la intercesión. Si yo no vivo, yo no tengo a alguien que viva en santidad. Tengas un cargo y una posición, date a conocer, porque el lugar que tienes no es tuyo. El lugar que tienes es Dios quien te ha lavado. No, pero es que ahora vivimos el reino de ahora. Y miren, el reino de ahora, ese no existe. ¿Cuándo va a ser ese reino? Ese reino, dice la Biblia, que cuando esto corpóreo se revista de... esto mortal se revista de inmortalidad. Y esto inmortal se revista de inmortalidad, dice, entonces es absorbida la muerte y en victoria. Ahora bien, como bien decía el pastor Rafi, decía que estamos esperando la trompeta de Dios. En esa trompeta de Dios dice la Biblia que ciertamente los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. ¿Qué pasará en el cielo? ¿Te has preguntado? ¿Qué pasará en el cielo cuando lleguemos? Dos cosas. Primero, lo que Dios es el bima de Dios, es lo primero, la primera escena, que en el cielo, mientras en la tierra va a ser 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerras. Ahora bien, en este bima de Dios es el juicio por nuestro paso por aquí, por la tierra. Es decir, por toda obra que nosotros hemos hecho, nuestra obra será pasada por el fuego, que es la omnisciencia de Dios. Y entonces, si dicha obra era para jactarte por lo que tú eres aquí en la tierra, esa obra dice que será en hojarasca, será consumida por fuego. Luego entonces no tendrás su recompensa. Ejemplo, si hoy yo estoy predicando y predico desde este lugar y digo, date, como dicen los gitanos de Corral, date. Predico para que diga la gente, válgame, ¿cómo predica este chico? ¿De dónde saca tanto esto? Pero si, ¿de dónde? Y claro, yo me lo creo y yo me jacto y digo, válgame, ¿cómo recibió los aplausos Alfredo? ¡Qué bien! Me han dicho que me invitan y que luego bajo otro día. Esta palabra subirá al cielo. Ya se queda en los registros de la Biblia, de la mente de Dios. Y cuando pase por fuego, si esta predicación ha sido para jactarme, heno, hojarasca, quemada por fuego. Pero si esta predicación yo la he traído porque ha sido Dios quien me la ha puesto en mi boca, para hacerte ver y traerte un nuevo despertar, a que no solamente debes de mantenerte, sino que en el reino de Dios debemos de saber crecer. Esta obra será como piedra preciosa, y dicha obra preciosa yo tendré mi recompensa. Después de cuando recibamos allí en el nuestras coronas, pasaremos al segundo escenario, y es donde Cristo nos presentará como esposa ante el Señor. Y entonces veremos tal su gloria que, ¿sabes lo que haremos? Nos quitaremos las coronas, nos postraremos a sus pies y le diremos esta palabra: santo es el que era, santo es el que es, santo es el que ha de venir, santo, 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 santo. Ahí estaremos por un tiempo. Luego, después de que Cristo nos presente como esposa, dice la Biblia, y todo ojo lo verá, Cristo en el monte donde fue crucificado pondrá un pie, pondrá otro, y ahí nosotros descenderemos con él y predicaremos durante 1000 años. Predicaremos el reino de Dios con un cuerpo incorpóreo, un cuerpo establecido. El reino de Dios será visible durante 1000
años predicaremos la palabra. Luego, después de un tiempo, Satanás será desatado. Intentará cautivar las mentes de aquellas personas. Y después de todo eso, Cristo abrirá el libro. Y en ese libro dará los nombres de los libros de la vida. Y por toda una eternidad pasaremos con Cristo, con Dios, con nuestros familiares que antes nos precedieron. Estaremos por una eternidad. ¡Gloria! Digo esto, si tú lo crees, recíbelo con un potente amén. ¡Maranata! ¡Cristo viene pronto! Pastor Antonio, pero hasta ese tiempo que llegue, estás diciendo que el reino de Dios se divide en dos. Uno es el establecido, el cual tiene materia, pero el otro, el que no tiene materia y es incorpóreo, ¿dónde reside? De ese es el que Cristo predicó durante 40 días. El reino de Dios el cual no tiene materia. Es el que reina en nuestro corazón y se hace visible a través de nuestro carácter. Es el que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y Él quiere las tres partes de tu cuerpo. Él quiere, ¿qué quieres que sepas? ¿Qué quiere que sientas? ¿Y qué quiere que hagas? Son las tres partes del cuerpo del hombre que Dios quiere gobernar. Por eso cuando habla de Dios del conocimiento, lo que quiere es tomar nuestro conocimiento para establecer conversación contigo y haciéndote ver cuál es lo correcto en esta vida. En cuanto a qué quiero que sientan, es que por encima de tus sentimientos te gobierne Dios para hacer bien, no mirando a quién. ¿Y qué quiero que hagan? La gran comisión. No hagas acepción de personas, porque Cristo no tiene hijos favoritos ni preferidos. Dios se entregó por toda una humanidad. Pero Cristo lo que les dijo... 2 minutos me quedan, perdónenme, termino. 2 minutos. Lo primero que el Señor quiere es que tengamos una visión colectiva, es decir, a nivel de iglesia, ya que Cristo lo que quiere es que seamos una iglesia productiva. Dice Mateo, dice que el reino de Dios será quitado ¿de quién? De entre vosotros y dado a otra gente que produzca fruto. El texto concierne con que Dios quería un reino productivo que lleve su manifestación de sus frutos. Por eso, pasajes más arriba, hablando el Señor Jesucristo de la higuera, dice su palabra: viendo una higuera, vino a ella y no halló frutos sino hojas solamente. Extendió su mano y la secó. Yo que soy de la Mancha Profunda y que voy a los pueblecillos estos, les pregunto y les digo: una higuera, si tiene hojas, ¿es obligatorio que tenga frutos? Sí. Porque tiene que tener 2 frutos. O puede tener higos, mira la alarma, ¿lo ves? O brevas. Luego entonces, el que el Señor fuese a esa higuera fue porque tenía que tener frutos. Ahora bien, pregunto, ¿qué está sucediendo en nuestras iglesias? ¿Te has parado a preguntar alguna vez por qué no hay resultados? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué no hay resultados? ¿Por qué solamente en nuestras iglesias hay mucha apariencia? Mucha gente con fuegos artificiales, de cómo intentar nuestros locales, haciendo fiestas, que quiere venir el Señor para que seamos productivos, pero que tenemos nuestras iglesias secas y sin frutos. ¿Dónde estamos? ¿En una iglesia que se mantiene o en una iglesia productiva? Hoy quiero decirte algo y termino. Nos podemos asemejar como a esta sulamita,
que cuando dice en la Biblia, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta? ¿O somos como esa higuera? Muchas hojas, pero poco fruto. Hay iglesias que son como el Salmo 23, que aunque anden en valles de sombra y de muerte, no temerán mal alguno, porque su vara y su cayado estarán con ellos. Pero hay otras iglesias que son bonitas, todas las formas que hacer preciosas, resplandecientes, coros, predicadores, pero cuando tienen que demostrar su productividad, dejan mucho que desear. Por eso termino y lanzo esta pregunta, para que te traiga calor a tu corazón. Iglesia, ¿en qué tiempo vives? ¿Te mantienes o deseas crecer? Y termino. A un nivel colectivo Dios nos ha llamado a eso, pero a un nivel personal también. Miren, cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, te engrandeceré y bendeciré tu nombre. Ahora bien, le dice otra palabra, y serás bendición. Hay un segundo llamado que le llama y le dice, Abraham, dime, Señor, sal de la tienda. Dice, y salió Abraham de la tienda y miró y contempló las estrellas. Y dice, así será tu descendencia. ¿Saben? Dios llama a las personas para capacitarlas. Pero miren qué ejemplo más fácil y más sencillo Dios me dio. ¿Sabes que cuando una familia vive en orden, crece? Ejemplo. Yo a mis hijas las he criado sabiendo que tienen que tener respeto a sus maridos, que tienen que ser personas honorables, que se den valor a sí mismas. De hecho, mi niña, la Nerea, 6 años novia, y se casó. A mi Rocío, sin en cambio, le dije, papá, toma 150 euros y te vas. Porque no teníamos para boda, Rafi. Hicimos 2 bodas no. Pero ya mis hijas las he dado unos valores muy grandes. Y les he puesto y les he dicho, Abelardo, que Dios es lo primero. Por eso cuando ellas vienen con sus maridos a mi casa, no es por el plato de alimento que yo les dé, es porque se sienten seguros y seguras estando conmigo, con mi persona. Y yo le dije el otro día a la Esmeralda, porque cada vez que nos juntamos 17 para comer, para cenar, 17. Eso que antes decíamos, a ver si ganamos para pagar. Yo no, yo digo, a ver si gano para comer, porque cuesta mucho la comida. Y me dice la Esmeralda, venga, pues, ¿qué quieres que haga de postre? Digo, pues mira, hoy vas a hacer un bizcocho y voy a bajarme de la furgoneta una caja de fresas. Dicho sea de paso, compré 20 cajas el otro día. Me han sobrado 10, las he traído por si alguien... Para que se rían. Te digo el refrán del frutero, ya estoy terminando, ya he terminado. El refrán del frutero dice, el que se dedica a la fruta, ni duerme ni disfruta. Total, que me bajo las fresas y me bajo unos kiwis. Y empieza la Esmeralda, pues en eso de los donde se echa todo, empieza el bizcocho, la nata, el kiwi, la fresa y una cosa que no sé qué es, fondal, pero que quedó genial. Fondal, vale. Empieza a repartir. Somos 17. Y empieza a partir primero a sus yernos. Dios la bendiga. Luego a sus hijas. Dios me las bendiga. Después a mis hermanos. Dios los bendiga. Y así ¿quién se quedó sin el 17?
No pude ni catarlo, ni hacer así, nada. Le dije, Esmeralda, no te reprendo, pero te digo que te quiero. Y le dije, mira, hermosa mía, carne de mis carnes, dueña de mi corazón, el epicentro de mis sentimientos, y de vez en cuando le digo algo diciendo con perdón, qué bonito es el amor. El próximo día, échale más condimentos, échale más levadura, échale más fresas, échale más nata, échale más todo, pero yo quiero. Y me dijo la Esmeralda, el problema no es que yo eche más condimentos porque puedo echarlos. El problema es el molde, que es pequeño. Dios quiere llenar esta casa. Dios quiere darte más. Pero hasta que no se rompan los patrones, los moldes que a Dios le estorba, no vas a poder crecer en el espíritu. Salud, libertad, que Dios le bendiga y viva la Mancha Profunda.